Buenas noches, queridos amigos. Buenas tardes, de donde quiera que se encuentren, que nos sintonicen. Para nosotros es una gran alegría, como siempre, reencontrarnos en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, continuando con este último libro, ¿no? Como hemos dicho y como la mayoría de ustedes conocen, el Libro de los Espíritus son 4 tomos, ¿no? A su vez que forman lo que le da vida al Libro de los Espíritus, ¿no? En este caso, ya hemos comenzado a estudiar el último libro, ¿no? Que se llama Esperanzas y Consolaciones, del cual el primer capítulo se titula Penas y Goces Terrestres, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos felicidad e infelicidad relativa, pérdida de seres queridos, y bueno, vamos a continuar el día de hoy con la naturaleza de las penas y goces futuros. El capítulo anterior, el amigo Juan Enrique Mancini de Argentina comenzó este capítulo, pero este capítulo es un poquito largo, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte ya él se encargó la semana pasada de exponerla. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar nosotros con el siguiente subcapítulo, el cual se titula Naturaleza de las penas y goces futuras. Confesamos que este capítulo teníamos previsto para que nos los diera nuestro querido hermano Juan Félix Algarín de Puerto Rico, y el que sigue, que está dividido en 3 partes, lo diese o lo expusiera el hermano José Vázquez, presidente de la Federación Espírita Venezolana. Pero para la alegría de nosotros, ellos actualmente se encuentran reunidos en Puerto Rico, los dos. Entonces, bueno, nos contenta mucho porque están trabajando por el bien de la humanidad, por la doctrina. Y bueno, decidimos nosotros pues hacernos cargo de esta clase de hoy y de la próxima semana. Entonces, bueno, le deseamos de verdad, le mandamos todas estas buenas vibras a estos hermanos, a estos apóstoles, a estos grandes trabajadores de la doctrina y del bien, para que todos los objetivos que tienen previstos allá en Puerto Rico y posteriormente en Panamá se lleven de la mejor manera. Entonces, bueno, con este preámbulo en mano, bueno, vamos a pedir, como siempre, a Dios, al mundo espiritual, al Maestro Jesús, a la comuna superior, que nos guíe, que nos acompañe y sobre todo que nos abra los canales de la mente y del corazón para que podamos, más que entender estos conocimientos, llevarlos a la práctica, ¿no? Aplicarlos, que a fin de cuentas es lo que se quiere con todas estas clases, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con este estudio y vamos a retomar en este subcapítulo, Naturaleza de las penas y goces futuros. Entonces, bueno, lo primero que nos dice, o que quisiésemos comenzar con este capítulo, es en la pregunta 224. O sea, nos vamos a ir un poco hacia atrás, a pesar de que ya esta pregunta la vimos hace bastante tiempo. Es bueno refrescarla, ¿no? Porque lo primero, o una de las cosas que el maestro Lankar de la espiritual es esto: ¿en qué se convierte el alma en los intervalos de las encarnaciones? Quiere decir, nosotros estamos vivos, nos desencarnamos, es decir, nos morimos, y luego va a pasar un lapso de tiempo hasta que volvamos a reencarnarnos, ¿no? Entonces, esta pregunta va por allí. Entonces, el maestro Lancardé pregunta en ese momento, en la 224, que qué hacemos nosotros durante ese periodo de tiempo, ¿no? Y el maestro Lancardé, los espíritus contesta: en un espíritu errante que aspira a su nuevo destino. Quiere decir que nosotros, cuando estamos fuera del cuerpo, estamos en la erraticidad. Es decir, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en ese estado errante, que estamos fuera de los cuerpos? Pues es lo que de algún modo vamos a tratar también el día de hoy. Entonces, en esta subpregunta 224, vuelvo a interrogar al maestro Allan Kardec: ¿cuál puede ser la duración de esos intervalos? Es decir, ¿cuánto tiempo puede durar en que nosotros estemos en ese estado de erraticidad para volver a tomar un cuerpo físico? Contesta el mundo espiritual: desde algunas horas a algunos millares de siglos. Por lo demás, hablando con exactitud, no hay límite extremo señalado para el estado errante, que puede prolongarse mucho tiempo, pero nunca es perpetuo, pues el espíritu puede siempre, tarde o temprano, volver a empezar una existencia que sirve para purificar sus existencias anteriores.
Entonces vemos que es interesante, ¿no? Cuando el propio mundo espiritual nos dice que no hay un tiempo determinado. Pueden pasar desde algunos millares de siglos, como un tiempo mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender siempre de muchos factores, ¿no? Pero lo que sí dejan bien claro es que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a volver a tener una existencia física, es decir, vamos a nacer, vamos a reencarnar. Por eso es que me recuerda mucho un espíritu que decía, y Alipio, el hermano Alipio también lo repetía mucho, que hay personas que refutan la tesis de la reencarnación y muchas personas contestan, y el hermano Alipio siempre lo decía, que no nos preocupásemos, que hasta los que no creen en la reencarnación se reencarnan. ¿Por qué? Porque esto es ley de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros progresemos y en una sola existencia, con todas las imperfecciones que tenemos actualmente, difícilmente vamos a lograr adquirir todos los conocimientos que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, esto desde que el espíritu pasa desde algunos millares de siglos, es tan así. Y quienes han participado en reuniones mediúmnicas saben que es así, ¿no? A veces espíritus que se comunican, por lo menos en este país, hemos tenido la oportunidad de ver comunicaciones, de presentar, de presenciar comunicaciones mediúmnicas, donde espíritus creen que están en la época de la colonia. Ellos creen que todavía están en la época de las guerras de independencia. Otros se manifiestan como esclavos todavía, como indios, este, como aborígenes. Entonces, vemos cómo esta respuesta es tan acertada, ¿no? Porque dice que el espíritu se puede reencarnar desde algunas horas a algunos millares de siglos, ¿no? Porque no hay un tiempo límite. Y recordemos siempre que nosotros somos eternos, nosotros somos espíritus y el espíritu es eterno. Lo que perece es el cuerpo físico. Entonces, no, y por eso es que se dice que el espiritismo es el consolador prometido, ¿no? Porque aclara todo esto y siempre nos dice que podemos volver a empezar, ¿no? Siempre para purificarnos de estas existencias anteriores. Entonces, teniendo esto claro, de esta pregunta 224, la pregunta que corresponde el día de hoy, ¿no? 265. Entonces, pregunta el maestro Allan Kardec: ¿las penas y goces del alma después de la muerte tienen algo de material? Contesta el mundo espiritual: no pueden ser material, puesto que el alma no es material. El sentido común lo dice. Esas penas y goces nada tienen de carnal, y sin embargo son 1000 veces más agudas de las que experimentáis en la tierra, porque porque el espíritu, una vez desprendido, es más impresionable. La materia no embota ya sus sensaciones, nos vuelve otra vez y nos manda a que retomemos lo descrito en de la pregunta 237 a la pregunta 257. Ese es un capítulo, se titulaba Percepciones y sensaciones, o percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus. Entonces, de allí podemos rescatar varias preguntas de ese subcapítulo. Recordemos que nos manda a releer todo esto, ¿no? Entonces, esto va concatenado con esta pregunta 237. De regreso al mundo de los espíritus, ¿conserva aún el alma las percepciones que tenía durante su vida física? Contestan los espíritus: sí, y otras que no poseía, porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. Entonces, lo primero que nos dicen es que nosotros al morirnos dejamos el cuerpo físico aquí, pero va a relucir nuestro perispíritu, ¿no? Y vamos a tener unas sensaciones que por el mismo velo del cuerpo físico, el espíritu no puede potenciar, no puede desarrollar libremente, como lo va a hacer cuando esté en estado de erraticidad o cuando esté en espíritu, ¿no? Cuando tenga su perispíritu, que ya hemos estudiado, ¿no? Ahora, esto siempre va a depender del grado de purificación que haya tenido o que haya trabajado ese espíritu. Es decir, cómo ha sido su vida. Si fue una persona de bien, si fue una persona que trabajó sus virtudes, que trabajó para ser cada día mejor. Esto es lo que va a privar esa libertad que nos están hablando los espíritus allí, ¿no? Entonces, por supuesto, esas percepciones se van a intensificar, ¿no? Y se van a manifestar, como dice allí,
libremente. En la pregunta 246, para desarrollar esta idea de ese capítulo que nos están mandando, dice, los espíritus tienen necesidad de la luz para ver. Entonces vemos todas estas percepciones, ¿no? Contesta el mundo espiritual. Ven por sí mismos y no tienen necesidad de la luz exterior. Para ellos no existen las tinieblas, a no ser aquellas en las que pueden encontrarse por expiación. Entonces vemos cómo esto va formando, va tomando forma, ¿no? Nos dicen que tenemos otras percepciones que en sí el espíritu no necesita luz para ver, porque lo que ve es el organismo físico, el espíritu no, pero siempre va a depender de esta purificación. ¿Por qué? Porque hay espíritus que se encuentran literalmente, como dice allí, en estas tinieblas por expiación. Ahora, esa nubosidad que tienen estos espíritus, ¿de qué viene? Pues precisamente de los actos que hayamos cometido y de la expiación que estemos viviendo o que estén viviendo determinados espíritus. Por eso es que dicen y contestan tajantemente que ven por sí mismos y no tienen necesidad de la luz exterior. Pero esto aplica para los espíritus que ya están más purificados. Los espíritus que estén menos purificados, pues su movilidad, su rango de acción y sus percepciones serán muchos menos que espíritus que ya de algún modo están más purificados. En la 250, para seguir dando la idea o forma a toda esta idea, ¿no? Dice, siendo las percepciones atributos del espíritu, es posible que deje de usarlas. Contesta el mundo espiritual. El espíritu solo ve y oye lo que quiere. Esto de una manera general y sobre todo para los espíritus elevados. Los imperfectos oyen y ven con frecuencia, quieranlo o no, lo que puede ser útil a su mejoramiento, ¿no? Entonces vemos cómo el mundo espiritual nos está diciendo que a mayor purificación somos dueños de todos estos atributos que tenemos como espíritu, ¿no? Entonces dice que los espíritus superiores solo ven y oyen lo que quieren, ¿no? Pero los espíritus imperfectos están sujetos por su mismo estado vibracional, quieranlo o no, a escuchar y a vivir situaciones que los ayuden a su mejoramiento. Quiere decir que no tienen en su libre albedrío esas percepciones totalmente ganadas. Es decir, ellos todavía están sujetos a ciertas leyes, a diferencia que, como dicen los propios espíritus en preguntas más adelante, que dicen que el espíritu superior se puede mover o desplazar a la velocidad del pensamiento. Es un espíritu superior. Pero los espíritus de menos evolución, pues están atados más a esas percepciones menos elevadas y su rango de acción es más limitado, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en la 255 dice, cuando un espíritu dice que sufre, es la naturaleza de los sufrimientos que experimentan, contesta el mundo espiritual. Angustias morales que le atormentan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. Entonces vemos cómo la parte moral pesa tanto, ¿no? Porque dice que cuando un espíritu sufre, ajá, pero ¿qué está sufriendo? ¿Será que le duele el espíritu? ¿Tiene algún tipo de dolencia? ¿Le duele un órgano? ¿Le duele el pie? ¿Le duele la cabeza? Y dice que las angustias morales que atormentan a ese espíritu son más dolorosos que los sufrimientos físicos. Entonces vemos cómo todo esto va concatenado, porque lo primero que nos están diciendo es, ojo, las percepciones que nosotros tenemos como espíritu se van a agudizar en el plano espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos cosas malas, nos vamos con remordimiento de este mundo, esa agudeza que vamos a tener en nuestros pensamientos, pues se va a intensificar y vamos a sufrir por las cosas que nos causen remordimiento, las cosas que verdaderamente hemos hecho mal, ¿no? Por eso nos dicen que esos sufrimientos son a veces más penosos que los sufrimientos físicos. Y allí es donde viene todo este estado de turbación y todo este estado que nos ata precisamente al plano vibracional en el plano que nos corresponde ya como espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en la mente, ¿no? Y todas esas percepciones se van con nosotros en la mente. De ahí la importancia de esas palabras que decía Jesús, que no las decía por casualidad, ¿no? Y nos recomendaba que no amontonásemos riquezas en la tierra,
donde las polillas las destruyen, ¿no? Y donde los ladrones entran a robarlas, ¿no? Sino que más bien aumentáramos esas riquezas en el alma, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a llevar con nosotros las percepciones, es decir, las sensaciones de las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Y eso es lo que va a determinar, como decía el doctor Sergio Thyssen en una de estas clases anteriores, a dónde vamos a estar en esos planos espirituales. ¿Por qué? Porque funciona la física. Si nuestro perispíritu está más denso, es decir, nuestro perispíritu está más oscuro, por supuesto pesa más y estamos en el plano que nos corresponde. A un perispíritu más sutil, más purificado, por supuesto que va a poder estar más elevado y va a tener otro tipo de percepciones y sensaciones en estos planos espirituales. Por eso es que vemos cómo en esa pregunta anterior, el plano espiritual, los espíritus, el propio Kardec, nos mandan a que tomemos precisamente esta pregunta o este capítulo de la 237 a la 257, ¿no? Y debemos recordar entonces lo que nos dice la 965, ¿no? Nos dice que vamos a experimentar cosas que son 1000 veces más agudas que las que experimentaríamos en la tierra, porque el espíritu una vez desprendido es más impresionable. La materia no embota ya sus sensaciones. Entonces nosotros cometemos una cantidad de errores aquí porque estamos bajo el velo de la materia y muchas veces somos egoístas y hacemos cosas por satisfacer nuestros sentidos, nuestras sensaciones y no tomamos en cuenta como que eso, no vamos a rendir cuenta de nada de eso, ¿no? Y como que eso no existe y no sé qué más, y nos hacemos los locos. Así tengamos algún tipo de percepción de que algo va a quedar, pues queremos satisfacer los sentidos aquí, ¿no? Las sensaciones aquí. Pero cuando descartamos es que nos damos cuenta muchas veces los errores que hemos cometido y la oportunidad que hemos despreciado, que hemos desperdiciado. Es allí donde vienen esas penas y esa situación de sentir que no aprovechamos la oportunidad de que significaba estar vivo. Y ya lo vimos anteriormente, el espíritu puede pasar una buena cantidad de tiempo para que vuelva a tomar otra vez otro cuerpo físico. Entonces, sentimos como que desaprovechamos esa oportunidad y si hemos cometido errores, somos más impresionables porque nuestra conciencia pesa, nuestros remordimientos pesan y es donde viene toda esta etapa de turbación. Entonces, los espíritus siguen desarrollando todo esto, pero aquí colocamos la portada del libro de Nuestro Hogar, ¿no? Que ya muchas de las personas han visto las películas, las que no lo han visto recomendamos que si tengan la oportunidad la vean, la puedan analizar, porque allí se van a decir y se van se dicen y se explican muchas cosas, y por eso precisamente se llama La vida en el mundo espiritual. Este es un bosquejo de lo que se le permitió a este espíritu decir, como ya se le había dicho a Manuel Swedenborg en años anteriores y como se ha dicho a muchas personas, incluso de diferentes religiones, ¿no? Si vemos los sueños de Don Bosco, si vemos o sea, muchos de los padres de la Iglesia Católica han tenido contacto con estas esferas espirituales y la han explicado de acuerdo a lo que ellos conocían, pero de algún modo han tenido contacto con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué colocamos aquí el libro de Nuestro Hogar? Porque si se fijan, aquí está la tierra y aquí están diferentes planos. Estos son planos umbralinos, todo esto que se ve aquí negro y se va como degradando, ¿no? Y precisamente la esfera de nuestro hogar, la ciudad de nuestro hogar está aquí, en el borde de este territorio umbralino, ¿no? Entonces, no es una ciudad que esté en los planos superiores, pero está allí como intermediario precisamente por la función que cumple, ¿no? Entonces, allí se empiezan a narrar una serie de situaciones, de hechos, que más o menos nos dan la idea de lo que pasa el espíritu en la erraticidad. Ahora, no nos vamos a enfocar tanto en la parte material de lo que allí se dice, ¿no? De la ciudad y todas las cosas. Vamos a enfocarnos en lo que nos dice aquí del mundo interior, de esas percepciones que nos llevamos nosotros como espíritu y que nos acompañan en ese estado de erraticidad, que va a ser de pena o gozo siempre y cuando como haya sido nuestra vida, ¿no? Ahora, debemos recordar que estas palabras penas y goce futuro viene atado
a algo que nosotros venimos arrastrando de reencarnaciones anteriores, que es nuestro sentido religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, el espíritu en diferentes culturas, viene teniendo esta percepción de las penas y goces, ¿no? Si hiciste bien vas al infierno, si hiciste mal vas al cielo. Entonces es como unas palabras para que nosotros tengamos esa idea y nos recreemos de qué nos están hablando. Pero no es literalmente esto como dicen muchas de estas religiones, ¿no? Entonces, la palabra la toma Kardec porque es algo que nosotros venimos arrastrando de encarnaciones anteriores y que nos sirve como referencia, ¿no? Entonces, teniendo esto más o menos claro, seguimos en la secuencia de las preguntas, ¿no? Entonces, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿por qué se forma con frecuencia el hombre una idea tan grosera y tan absurda de las penas y goces de la vida futura, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa percepción? Contesta el mundo espiritual. Inteligencia no bastante desarrollada aún. Comprende el niño como el adulto. Además, depende también de lo que se le ha enseñado. En esto es donde se hace necesaria la reforma. Entonces, paremos un momentico allí porque vemos lo que pregunta Kardec y es más o menos lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? ¿Por qué nosotros como humanidad tenemos una idea tan grosera, tan poco ilustrada y muchas veces tan absurda de este concepto de las penas y goces de la vida futura? Lo primero que nos dice el mundo espiritual es la inteligencia no bastante desarrollada aún. Y nos ponen el ejemplo. ¿Comprende el niño lo que el adulto? Lo mismo nos están haciendo la referencia a nosotros, ¿no? Y sigue. Además, depende también de lo que se le ha enseñado. En esto es donde se hace necesaria la reforma. Entonces, ¿qué se nos ha a nosotros? Que si nosotros nos portamos bien, vamos a ir al cielo en una nube, con alitas, vestido de blanco, con un arpa, con una citara, tocando eternamente, porque hicimos el bien. Y si hicimos el mal, vamos a estar en el infierno, en el río de azufre, llevando candela, fuego por toda la eternidad. Ese es el concepto que de algún modo se nos ha vendido, ¿no? Entonces, por eso dicen que son ideas absurdas. Y entonces lo dice que nos falta también inteligencia y sentido común todavía para desarrollar y para comprender esto que nos están queriendo decir aquí, ¿no? Entonces dice que vuestro lenguaje es muy incompleto para expresar lo que está fuera de vosotros. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué está diciendo el mundo espiritual? Todavía nosotros como humanidad no existen vocablos para nosotros poder expresar las cosas que suceden fuera del mundo físico. Entonces nos dice, han sido necesarias comparaciones y vosotros habéis tomado por realidades esas imágenes y figuras, pero a medida que el hombre se ilustra, su pensamiento comprende las cosas que no puede expresar su lenguaje. Entonces, nos dice que han sido necesarias muchas veces esas comparaciones, ¿no? Si vemos por lo menos todo lo que trató Dante Alighieri en la Divina Comedia, ¿no? Y nos hacía esa referencia a estos planos dantescos, ¿no? Y se han tomado como pie de la letra, ¿no? Pero lo primero que dicen los espíritus es que el lenguaje es incompleto para expresar ciertas cosas y también muchas veces porque no hemos tenido o la espiritualidad superior no ha dado el permiso de que se nos dé más información de la que aún podamos comprender, ¿no? Y esto es así. Fíjense que nosotros vemos nuestro hogar y vemos toda esta serie de comunicaciones que han llegado a través o que llegaron a través de Chico Xavier y de Divaldo Franco y de Divaldo Moral Pereira y de tantos espíritus de otras latitudes, donde de algún modo han tenido contacto con estos planos espirituales. Muchas personas han dicho que esto es fantasioso, que esto es mentira, que eso no es así, tal cual, ¿no? Incluso muchos espíritas, porque dicen vemos que lo que nos decían anteriormente es que el espíritu cuando no está encarnado está en estado de erraticidad y dice que está en mundos en formación. Pero por eso es que nos dice, y es lo que nosotros comprendemos de esto, ¿no? Que nos dice que muchas veces
nosotros no queremos tampoco hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque yo veo que muchas personas piensan que si estamos en la erraticidad, estamos en un planeta en formación, un planeta rocoso, y no es que no se pueda trabajar allí, pero en esos planetas desiertos, el espíritu va a poder desarrollar todo lo que aún le falta, como nos decían anteriormente, aprender para volver a adquirir esa experiencia de reencarnarse, de volver a estar vivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no estamos en estos cuerpos físicos? ¿Cómo es que el espíritu adquiere experiencia? ¿Cómo es que el espíritu estudia? ¿Cómo es que el espíritu se prepara para adquirir esta experiencia que llamamos vida, que llamamos estar vivos en estos cuerpos físicos? Pues es más o menos lo que nos dicen en todas estas literaturas, ¿no? Pero muchas personas ven todavía que esto es fantasioso, y cuando Chico Xavier recibió ese libro Nuestro Hogar, lo veían aún más fantasioso. ¿Por qué? Imagínense todo lo que ha avanzado la ciencia y todo lo que ha avanzado la humanidad de estos años para acá. No nos llevamos muy lejos, de los 90 para acá. Ahora imagínense el finales de los años 40, cuando Chico Xavier recibía todos estos conocimientos y nos decía todas estas cosas que parecían más fantasiosas aún para ese día, para esos tiempos, y que hoy se nos hace un poco más digerible, ¿no? Ya vimos la película, ya vemos cómo hay cosas que nos llaman la atención cuando nos vemos que estamos aquí hablando a través de estas pantallas. En los años 40, que tú le pudieses decir que ibas a hablar a través de una pantalla con alguien que esté en España en vivo, eso sería algo que la gente va a decir que es fantasiosa. ¿Por qué? Porque el ser humano le tiene miedo y tiende a negar lo que desconoce. Lo que él no desconoce, lo que él desconoce, lo niega y le tiene miedo y le pone muchas situaciones religiosas, ¿no? Pero a medida que el espíritu va avanzando, que la ciencia va avanzando, ha demostrado que sí existen, que sí son verdaderas muchas de las cosas que han dicho los espíritus aquí, ¿no? Por eso es que ellos dicen que no hay lenguaje para describir ciertas cosas, porque sencillamente, si no las dicen, vamos a negar a priori. Por eso es que lo espiritual dice que, y recomienda que tengamos muchas cosas en stand-by. Muchas veces, si no te hace clic, o si no te encaja mucho la idea, por lo menos déjala en stand-by, déjala allí y dale oportunidad a que el tiempo y a que tu propio crecimiento espiritual te vaya demostrando si es o no es cierto, tal como tú estás pensando, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que nos dicen aquí, ¿no? Que esa realidad, esa figura, y sobre todo esta parte de las penas y goce futuro, va atada mucho a la parte religiosa que hemos manejado. Imagínense en esa época medieval, ¿no? Antes de Martín Lutero, donde la gente hasta le vendían un certificado para que pudiese entrar al cielo, ¿no? Entonces nosotros teníamos que comprar un certificado para que nuestros familiares o nosotros mismos pudiésemos ir a ese cielo. Y sin embargo, es una contradicción, porque si tú estás diciendo que vas a ir a ese cielo, es porque algo quedó. Pero entonces tú dices que ese espíritu, y entonces te dicen que eres brujo, que eres loco, que eres no sé qué más. Entonces, hay contradicciones porque no queremos utilizar esa inteligencia tampoco para entender y para poder hacer esas comparaciones de la manera más lógica, ¿no? Y que estas imágenes de este infierno dantesco no pasen a ser más que alegoría, y sí el propio infierno o la propia turbación que cada uno de nosotros en nuestro plano mental vamos nutriendo día a día con nuestras malas conductas y con nuestras malas tendencias, ¿no? Entonces, pudiésemos tomar como ejemplo esta comunicación de la revista Espírita de 1858, ¿no? Donde básicamente se comunica el espíritu de Mozart, ¿no? Entonces, él empieza a describir que hay en otro mundo físico, ni siquiera en las esferas espirituales, en un mundo que es físico como la Tierra, que en este caso es Júpiter, y él empieza a describir incluso cómo es su casa, ¿no? Entonces, Kardec analiza esta comunicación y la va desarrollando y dice, sus actividades solo se ejercen en la esfera del pensamiento, al haber conquistado bastante dominio sobre la materia. Quiere decir, volvemos con el pensamiento, ¿no? Siendo apenas entorpecido débilmente por esta en el libre ejercicio de su voluntad. El cuerpo de todos esos espíritus, y además de todos los espíritus que viven en Júpiter, es de una densidad tan leve que solo puede encontrar término de comparación con la de los fluidos imponderables.
un poco mayor que el nuestro, del cual reproduce exactamente la forma, pero más pura y más bella. Él se presentaría a nosotros bajo la apariencia de un vapor. Empleo a disgusto esta palabra que designa una sustancia aún demasiado grosera, ¿no? ¿Qué está queriendo decir eso? Que hay cuerpos que son más sutiles que este y que ni siquiera tenemos comparación para poder expresar todo esto, pero nos damos una idea y ya nos dicen que hay situaciones, que hay estados de la materia que son más sutiles, que son más puros. Y allí es donde estamos haciendo todas estas comparaciones y lo que traemos a colación, porque ellos están comunicando esto y este espíritu de Mozart empieza a hablar de la música y una cantidad de cosas, pero a nosotros todavía nos cuesta hacernos la idea a muchas personas de que hay otros estados de la materia, ¿no? Entonces, vemos cómo el telescopio James Webb totaliza más de 200 mil millones de galaxias en el universo observable, lo poquito que hemos visto del universo, y nos dicen que hay millones y millones de planetas en el universo. Por supuesto que estos estados de la materia tienen que variar y la vida no debe ser la misma en todos estos globos en cuanto a la constitución física que nosotros comprendemos. Pero por esto no quiere decir que no haya un tipo de vida que nosotros no vemos. Los espectros del arco iris nosotros no los vemos todos, porque nos falta con estos ojos físicos determinar o ver que hay otros colores en el espectro que están allí, que nosotros no los estamos viendo. Hay muchas cosas que nosotros no vemos, como no vemos de repente las luces infrarrojas, ¿no? Cuando nos colocamos los infrarrojos de noche y logramos captar toda esa visión que no podemos ver con estos ojos si no hay luz, bueno, así pasan una cantidad de cosas que nosotros no estamos viendo y por el hecho de que nosotros no la veamos con los cuerpos físicos, no quiere decir que no existen. Entonces, en la pregunta 967, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿en qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las penas y gozos, ¿no? Entonces nos están hablando de las penas, que muchas de estas penas vienen por nuestros comportamientos, por la forma de ver la vida que nosotros tenemos, pero ¿en qué consiste la felicidad de estos espíritus que han hecho ese trabajo interno, esa reforma, ¿no? Que han trabajado por ellos y por los demás? Contesta el mundo espiritual. En conocer todas las cosas, en no tener ni odio, ni celos, ni envidia, ni ambición, ni ninguna de las pasiones que hacen desgraciados a los hombres. Entonces vemos lo importante de cultivar todas estas virtudes, ¿no? Entonces nos están diciendo, ojo, los espíritus que tienen, que son felices en la erraticidad, que son los espíritus buenos, lo que los hace felices es que ellos no albergan en su ser ni odio, ni celos, ni envidia, ni ambición, ninguna de las pasiones que hacen desgraciados a los hombres. Ya nos están diciendo por antónimo qué es lo que los diferencia de los espíritus que están en los planos más elevados y que son infelices. Y nos sigue diciendo, el amor que los une es para ellos origen de suprema felicidad. No experimentan ni las necesidades, ni los sufrimientos, ni las angustias de la vida material. Son felices por el bien que hacen. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que ya ellos están libres de las sensaciones físicas. Ellos ya no experimentan estos sufrimientos que da o que representa la vida material. Y nos dice aún, nos da otro secreto. Son felices por el bien que hacen. Por eso es que nos dicen, y hay un refrán que dice, que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces ellos nos dicen que parte de su secreto, de su felicidad, está precisamente en el bien que hacen. Por lo demás, la felicidad de los espíritus es proporcional a su elevación. ¿Qué quiere decir? Que mientras más purificación haya tenido ese espíritu, mientras más avance, mientras más haya cultivado sus virtudes, pues su felicidad va a ser proporcional a eso. Y sigue, es cierto que solo los espíritus puros gozan de la felicidad suprema, pero todos los otros no son infelices. Entre los malos y los perfectos hay una infinidad de grados en que los goces son relativos al estado moral. Los que están bastante adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes que ellos, aspiran a ella, pero siendo esta un objeto de emulación, no de celos,
saben que de ellos depende lograrla y con este fin trabajan. Ya que no veo por aquí. Y con este fin trabajan, pero con la tranquilidad de la buena conciencia y son felices de tener que sufrir lo que sufren malos. Entonces vemos cómo todo está en la mente, ¿no? En esta percepción que nosotros tenemos, ¿no? Entonces nos dicen que parte de ese secreto está en que ellos saben diferenciar o han logrado ese estado de diferenciar unas cosas de la otra, pero nos dicen, ojo, no todos son espíritus superiores o son perfectos. Entre el que sufre y el que ha adelantado bastante, hay otras escalas, que no quiere decir que sean necesariamente malos, solo que todavía tienen rasgos de imperfecciones que deben ir purificando. Por eso es que dice que ellos tratan de emular esos buenos ejemplos, pero no con celos. Por eso es que dice que desde nosotros, desde el más pequeño de nosotros hasta Dios, funciona la cadena espiritual. ¿Qué quiere decir la cadena? Que nosotros estamos encadenados o hermanados unos con otros. Y nos dice que el que sabe más está en la obligación moral, pero sobre todo en el amor de ayudar al que sabe menos. Por eso es que nos decían anteriormente, ¿no? Que ellos son felices y parte de eso, de esa felicidad que tienen, y aquí nos lo dicen, son felices por el bien que hacen. Entonces, parte del secreto de la felicidad de los espíritus buenos está por este bien que ellos hacen. Entonces, nos decían que hay diferentes escalas. A esto lo vimos anteriormente en las primeras clases, donde nos dicen que los espíritus dieron una escala como referencia, que no es literalmente, solo que es para que tengamos una idea, nos dieron una escala, unos matices, ¿no? Donde nos dicen que hay diferentes órdenes de espíritu, en este caso nos dieron 10 escalas, y que de allí, pues los espíritus van a ir pasando, porque todos nosotros vamos a ir pasando esas escalas, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro en las penas y goce futuro, porque es lo que nos decían anteriormente con estos pensamientos que hemos venido acarreando de encarnaciones anteriores, ¿no? Entonces nos dicen que Jesús es Mesías porque es el Hijo de Dios. Y ya vimos por todas estas clases que nos dicen, no, Jesús fue un espíritu que también no tuvo privilegio. Él debe haber pasado por estas escalas, no sabemos en qué orden, en qué situación, si dio grandes pasos o agigantados o no, pero es un espíritu de avance, es un maestro en lo espiritual. Y esto quiere decir que él pasó por diferentes experiencias, ¿no? Entonces, no fue que Dios lo creó perfecto, no fue un espíritu puro de un solo momento a otro, sino que él, con su esfuerzo y su trabajo, pues pasó por todas estas escalas, ¿no? Entonces, por eso es que nos dicen que entre el que sufre y el puro hay diferentes escalas y que no todos son malos, pues. Entonces, bueno, si vemos los espíritus del tercer orden, bueno, desde los espíritus ligeros, los pseudosabios, que tanto se comunican en diferentes medios y que tanto enredo hacen, ¿no? Porque ¿qué es lo que diferencia estos espíritus pseudosabios, por ejemplo, del octavo orden? Tienen un conocimiento más orgullo. Entonces, ¿qué te está queriendo decir allí para que lo tengamos en cuenta? Son espíritus que tienen conocimiento, pero que son demasiado orgullosos. Es decir, son espíritus que todavía acarrean muchas imperfecciones, pero son inteligentes para el grado evolutivo en el que estamos nosotros. Entonces, por eso es que muchas veces, sobre todo en el campo mediúmnico, ¿no? Se comunican y entonces dan grandes nombres y logran captar, quieren captar la atención de las personas y entonces por orgullo se hacen nombrar con nombres de personajes famosos que estuvieron encarnados y que indudablemente no son ellos, ¿no? Entonces, no extraña que se comunique un Sócrates, un Platón, o que se comunique un espíritu llamándose Kardec, porque lo que quiere es, de algún modo, con ese orgullo, por eso es que se llama pseudo sabio, captar la atención y hacer presa a las personas de esos conocimientos. Entonces ligan verdades con mentiras, porque lo que quieren es captar y enredar a las personas, ¿no? Pero esto en el campo mediúnico, pero esto sucede también de espíritu desencarnado a espíritu encarnado, pues. Entonces, esto es una ciencia que hay que estudiarla, pero que está allí, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos están diciendo que estamos hablando de las penas y goce futuro, y nos dicen que hay espíritus ligeros, espíritus que están sufriendo y que no quieren ver el progreso del otro, pues tenemos que tomar esto en cuenta.
Y si vamos a la pregunta que estamos viendo, o lo que Kardec pregunta, ¿no? Que cuál es el secreto de estos espíritus, básicamente, ¿no? Que tienen esta felicidad, que son espíritus buenos. Bueno, nos dicen eso, pues, precisamente, vamos a recalcar que no tienen odio, ni celos, ni envidia, ni ambición, ni ninguna de las pasiones que hacen desgraciados a los hombres. Qué interesante esto porque es la llave, ¿no? Entonces, todos estos grandes avatares, todos estos grandes enviados de la espiritualidad, de Jesús hacia atrás, Zoroastro, Confucio, Sócrates, Platón, bueno, toda esta cantidad de espíritus que han venido, nos están diciendo esto mismo, ¿no? Y nosotros queremos cosas sáncritas que nos hablen en situaciones rimbombantes y nos están diciendo, mira, el secreto para ser felices en todos los estados, tanto encarnado como desencarnado, es eso. Cultiva, no ten odio, deja la envidia, deja la ambición, trabaja en tus pasiones para que las logres dominar. Y sobre todo lo que dice aquí, son felices por el bien que hacen. O sea, haz el bien. Es algo que las personas muchas veces cuando están deprimidas, si supiesen que haciendo el bien pueden lograr que toda esa energía que tienen ahí reprimida salga a la luz y que se convierta en cosas buenas, en que ayudando a los demás se ayudan ellos mismos, en que muchas veces viendo el sufrimiento de los demás nos damos cuenta de que somos ricos, de que tenemos muchas cosas que los demás no tienen. Entonces dejamos de preocuparnos por las cosas que no tenemos y empezamos a valorar las cosas que sí tenemos, ¿no? Entonces, pasando la escala espírita, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿no? En la 968, colocáis la ausencia de necesidades materiales en el número de las condiciones de felicidad de los espíritus, pero la satisfacción de semejantes necesidades no es para el hombre origen de gozos. Está queriendo decir lo que están diciendo. Mientras más o menos ausencia o mientras las cosas materiales te afectan menos, mientras tu vida no está enfocada a eso, y eres feliz, las cosas que buscas para satisfacer esas necesidades no es para el hombre origen de gozo. Entonces, contesta el mundo espiritual. Sí, los goces del bruto. Y cuando no puedes satisfacer esas necesidades, es un tormento. Entonces, esta respuesta que es corta tiene mucho para desglosar, ¿no? Porque lo primero que nos dice es, sí, los goces del bruto. ¿Qué está queriendo decir? Que el hombre que vive solamente para satisfacer sus goces personales y que busca su felicidad y que trata de encontrar su felicidad solamente en esto, no está creciendo espiritualmente, no se ha dado cuenta que la vida está enfocada en mucho más que esto, ¿no? Entonces nos dicen que ya lo vimos anteriormente en las leyes morales, ¿no? Tenemos la ley del trabajo y la ley del progreso, que es una ley para todo espíritu, eso está en nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por supuesto, con nuestro trabajo material, con nuestra preparación, con nuestros estudios, ganarnos el sustento porque es una ley material. Y todos tenemos ese gen de progreso, de que siempre queremos, pues, saber más y estar un poquito mejor. Pero el problema está cuando enfocamos toda esa energía solamente en satisfacer los goces materiales. Por eso es que nos está poniendo el ejemplo, sí, los goces del bruto. ¿Por qué? Porque si usted se convierte en querer satisfacer todas las cosas materiales, muchas veces caemos en los atajos de cometer cosas por satisfacer esos errores o esas situaciones materiales, muchas veces ni siquiera de la manera más honesta, ¿no? Entonces, como yo quiero tener tal carro, tal casa, como yo quiero tener todas las facilidades que los goces materiales dan, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero, pues te vienen mujeres con dotes más exquisitos, te vienen amigos más o del mismo estado vibratorio tuyo, entonces tú crees que por ahí vas a satisfacer o vas a encontrar esa felicidad. Y la alerta que nos están dando es que no es así y que esos tormentos se arrastran al otro lado de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el que vivió únicamente para satisfacer esos goces materiales, pues del otro lado, cuando no los tenga, pues va a sufrir mucho, porque nos llevamos en la mente toda esta situación, nosotros las arrastramos. Entonces, peor aún,
si yo para satisfacer esos goces materiales me pongo a robar, soy deshonesto, estafo a las personas, si soy político, me robo el dinero del erario público. Imagínense todas las situaciones atroces que me estoy llevando solo para satisfacer esas necesidades materiales de ese momento. Entonces, cuando vienen esas penas que estamos comentando en el mundo espiritual, de esa conciencia que nos está reclamando y que nos está haciendo saber que cometimos errores, ¿no? Que cometimos un error y que tenemos que de algún modo que enmendarlo, ¿no? Entonces, lo que nos está queriendo decir aquí, ojo, no es que nos vamos a convertir en ermitaños y que nos vamos a convertir en unas personas que no vamos a tener nuestras situaciones materiales. Claro que sí. Y con eso se puede ayudar mucho. Con el sudor de tu frente, con tu trabajo, tú puedes ayudar a personas que tengan escasez, que tengan necesidades de cualquier tipo. Entonces, porque es parte y puedes criar a tu familia, ser una persona útil a la sociedad. El problema está cuando nos convertimos en egoístas y en acumuladores y queremos solamente para nosotros, nos llevamos por el medio cualquier cantidad de personas, del derecho de las personas, por satisfacer nuestros goces. Entonces, ahí es donde vienen muchas de estas caídas, sobre todo de personas que han tenido esta facilidad económica, y los propios espíritus lo dicen y lo decían anteriormente. La prueba de la riqueza es más difícil de llevar para el espíritu encarnado que las pruebas que vienen de la pobreza, porque la riqueza te da la facilidad de satisfacer estos goces, ¿no? Entonces, difícilmente un espíritu va tiene que ser un espíritu de mucho avance y de mucho temple, y de mucho dominio para anteponer su crecimiento personal como espíritu a satisfacer los goces personales, ¿no? Entonces, en vez de estar escuchando hoy miércoles la clase de mensaje fraternal, como yo tengo situaciones de dinero y que me permiten, pues estoy en una playa, en un crucero, disfrutando esto, disfrutando aquello, y así se me va la encarnación, sin darme cuenta de que hay personas que también necesitan y que yo necesito crecer como espíritu. Entonces, el que vive enfocado netamente en lo material, cuando desencarna, y es lo que dicen los propios espíritus, la mayor sorpresa que se llevan la mayoría de las personas cuando desencarnan, cuando se mueren, es saber que están vivos, que continúan vivos, que su mente continúa pensando. Y entonces es cuando se dan cuenta de muchos de los errores que han cometido en el plano donde se encuentran en estado de erraticidad, y es donde vienen todas estas penas que tanto atormentan al espíritu, ¿no? Y es donde vienen luego todas estas encarnaciones, como ya vimos anteriormente, en expiación, donde venimos a resarcir de algún modo todos estos errores que hemos cometido y a cultivar las pruebas hacia el futuro, ¿no? Entonces, sigue el mundo espiritual en la 969. ¿Qué debe entenderse cuando se dice que los espíritus puros están reunidos en el seno de Dios y ocupados en cantar sus alabanzas? Entonces, bueno, yo creo que ya nada más con la pregunta ya se ha contestado o ya lo estamos hablando, ¿no? Porque nos dice que, ¿qué se entiende? Y sobre todo en el campo religioso, ¿no? Cuando dice que los espíritus puros están en el seno de Dios cantando sus alabanzas. Yo creo que Jesús lo contestó tajantemente, ¿no? Mi padre hasta hoy día trabaja, por lo tanto, yo trabajo. Jesús decía, Dios está trabajando, por lo tanto, yo trabajo. Sí lo decía Jesús, que es el espíritu guía y modelo de la humanidad, el ser de mayor avance que ha pasado por este plano físico, que no lo decimos nosotros, los propios espíritus en estas preguntas anteriores ya nos lo dijeron, que Jesús era el espíritu de mayor avance que ha pasado por aquí y que observáramos, contemplásemos a Jesús, ¿no? Entonces nos está diciendo el trabajo, y ya lo vimos en la ley del trabajo, en todas las leyes morales, ¿no? Que el trabajo es una ley de Dios, ¿no? Entonces yo creo que ahí está contestado esto y nos dice, primeramente, que no es así. Ahora veamos qué dicen los espíritus. Esa es una alegoría que pinta la inteligencia que tienen de las perfecciones de Dios, porque lo ven y lo comprenden, pero no debe tomarse literalmente, como tampoco muchas otras. En la naturaleza, desde el grano de arena, todo canta, es decir, proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Ahí está contestado, ¿no? Y volvemos otra vez al viejo adagio, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir.
En la naturaleza todo está hecho para servir. Todo está hecho para que dé frutos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que espera la espiritualidad de nosotros con esto? ¿Cuándo vamos a comenzar a dar frutos? ¿No? En eso estamos. Y sigue aún. Pero no creas que los espíritus bienaventurados estén en eterna contemplación, pues eso sería una felicidad estúpida y monótona. Entonces ya esto yo creo que lo tenemos claro, ¿no? O sea, el peor castigo que usted le puede hacer a un espíritu elevado es no darle trabajo. Incluso las personas, mire, usted ve las personas, las personas mayores que trabajan en los campos, que están acostumbradas a arar la tierra, a trabajar en el campo, esas son personas que están activas. El mayor suplicio que usted le puede hacer es dejarlos inactivos. ¿Por qué? Porque los propios espíritus ya nos lo están diciendo y va de la mano, ¿no? En la naturaleza, desde el grado de arena, todo canta. Es decir, todo proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Entonces, yo creo que esto está de la mano, ¿no? O sea, un espíritu bienaventurado que esté en eterna contemplación, eso no tiene sentido, pues. Y lo decíamos en una de estas clases anteriores. Aquí en Venezuela está la figura de nuestro hermano, una persona que fue muy bueno, un médico, un científico, que fue un científico, una persona estudiada, pero fue una persona muy caritativa. Ustedes ven un espíritu de eso, por lo que pasó en la pandemia ahorita, en el COVID-19, un espíritu como eso, que vea que los hospitales que él fundó, las camas, los pacientes que él atendió que no tenían recursos económicos, estén sufriendo. ¿Usted cree que un espíritu de eso puede estar en una eterna contemplación? Ellos son los primeros que le piden a Dios, que le piden a Jesús, a la espiritualidad superior, que los dejen venir a trabajar, que permitan estar con los médicos encarnados, acompañándolos, acompañando a los familiares y más con todas las personas que, en este caso, como ejemplo, hacen sus plegarias a Él, ¿no? Que de algún modo vibran con Él y lo llaman con sus pensamientos, piden su ayuda. Entonces, en esa etapa de contemplación, es imposible que esté, por eso es que Jesús lo decía, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Y el que piense que Jesús no está trabajando en estos momentos está muy equivocado. Jesús empeñó una palabra ante nuestro Padre que Él nos iba a ayudar a progresar a nosotros como humanidad. Y Él sigue trabajando, igual que todo este poco de espíritus que fueron llamados profetas, apóstoles, santos de las diferentes religiones, de diferentes culturas. Estos espíritus siguen trabajando por el beneficio de la humanidad y no está en una eterna contemplación. Entonces sigue aquí. Pues eso sería una felicidad estúpida y monótona. Sería además la del egoísta, puesto que su existencia sería de una inutilidad sin término. Están libres de las tribulaciones de la existencia corporal, lo cual es un goce. Y además, según hemos dicho, conocen y saben las cosas y aprovechan la inteligencia que adquirieron para ayudar al progreso de los otros. Ya que aquí nos vemos un poquito. Ajá, para llevar el progreso de los otros espíritus. Esta es su ocupación y al mismo tiempo un goce. Entonces, fíjense tan bonito como termina esto, ¿no? Ellos nos dicen, estos espíritus superiores, ¿no? Que aprovechan la inteligencia que adquirieron para ayudar al progreso de los otros espíritus. Entonces, ¿qué han hecho todos estos grandes enviados? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Por qué se llamaban profetas? Porque eran medios, tenían el don de la profecía, veían los espíritus, soñaban, tenían todo este contacto con el mundo espiritual. ¿Qué hacían ellos? Alertarnos a nosotros, darnos las luces para que nosotros, precisamente, progresásemos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Esta es su ocupación y al mismo tiempo un goce. ¿Qué quiere decir? Que ellos progresan mediante el trabajo, es lo que los llena, es lo que los nutre, es lo que los hace por ese desapego y por ese amor avanzar. Entonces, veamos cómo ha sido la vida de todas estas personas, cómo dieron su encarnación, cómo han dado su encarnación por abrirnos la mente, por ayudarnos, para que despertemos, y cómo ha sido el trato que nosotros les hemos dado precisamente por la incomprensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cadena espiritual, es así. Aprovecha la inteligencia que adquirieron para ayudar al progreso de los otros espíritus. En esto está todo este trabajo de los espíritus felices, ¿no? Entonces, dice la espiritualidad superior, y lo vimos en el ejemplo de nuestro hogar, ¿no? Que está la estrellita que se ve en el libro de nuestro hogar, que es donde está situada esa ciudad espiritual, que es una de las muchas que hay, y que se tomó como ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué dice la espiritualidad? Que los planos más elevados son los que están más vacíos, y están más vacíos por dos cosas.
Primero, que los espíritus no estamos haciendo el grado de estar allí, es decir, no nos estamos purificando y por consiguiente, por ley física nos corresponde un plano menos elevado, precisamente para ese proceso de despertar y de depuración, pero que los espíritus que sí han hecho el grado lo abandonan para trabajar en los planos menos elevados con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lleva concordancia. Nos están diciendo que para esos espíritus benévolos, ellos, su mayor dicha es, con esa inteligencia que han adquirido, ayudar a sus hermanos menos elevados a que progresen. Entonces, es al mismo tiempo un gozo para esos espíritus. Entonces vemos cómo todo esto va concatenado, ¿no? Entonces, lo menos que podemos pensar es el absurdo de que esos espíritus puros están reunidos en el seno de Dios cantando alabanza, ¿no? Esto es un pensamiento todavía que tenemos arraigado, si se quiere, de alegorías religiosas, ¿no? Pero esto está totalmente alejado del trabajo que realmente existe en la espiritualidad. Si vamos a la siguiente lámina, dice la 970. ¿En qué consisten los sufrimientos de los espíritus inferiores? Es decir, ¿qué los hace sufrir a ellos o a nosotros, pues? Porque nosotros venimos de esa etapa evolutiva, que esperemos que sean menos después de esta encarnación. ¿En qué consisten esos sufrimientos? Yo creo que ya lo dijeron. Si vemos lo que diferencia a los espíritus buenos, los espíritus puros de los que están sufriendo, ya podemos darnos una idea. Entonces nos dicen, nos contestan ellos mismos. Son tan variados como las causas que los han producido y proporcionados al grado de inferioridad como los goces lo son al de superioridad. Puede resumirse así. Y entonces vemos lo que ya nos decían de los que son felices, ¿no? Envidiar todo lo que le falta para ser felices sin poder obtenerlo. Ver la dicha sin poder alcanzarla. Disgusto, celos, rabia, desesperación, producidos por lo que les priva de ser felices, remordimiento y ansiedad moral indefinibles. Desean todos los goces sin poder satisfacerlos, lo cual los atormenta. Entonces, esto es para reflexionar, amigos, porque vemos todos estos tormentos como son y lo vemos de algún modo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, vemos hay personas que han cultivado su trabajo interno y todo esto, y para los ojos del mundo muchas veces son tontos, ¿no? Cuando una persona quiere portarse bien en estos planos físicos, pasa por la incomprensión, que ya vimos que pasaron incluso muchos de los profetas, ¿no? Que fueron incomprendidos y fueron apedreados, pagaron con su vida, ¿no? Pero esto mismo sucede con todos los espíritus que de algún modo quieren hacer ese trabajo y tienen que soportarlo porque es parte de lo que decimos anteriormente, de enseñar con el ejemplo a sus hermanos que están más dormidos, que todavía no han despertado para ciertas realidades espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué hace sufrir a estos espíritus inferiores? Pues la envidia. Una persona que sea envidiosa no puede estar tranquilo, incluso en los planos espirituales, envidia y cae en recelo contra la superioridad, incluso contra Dios. Por eso es cuando leemos todas estas comunicaciones mediúnicas de horas complementarias, que nosotros siempre recomendamos a las personas que los lean ya con estos entendimientos, porque todo esto que estamos hablando se resume de una manera tan explícita en las horas complementarias, ¿no? Y vemos cómo hay espíritus que llegan a la espiritualidad exigiendo derechos y dicen que les mintieron, que dónde está la recompensa que esperaban del otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como lo dice aquí, son tan variadas las causas que son casi que infinitas, porque cada cabeza es un mundo. Entonces vemos cómo esos espíritus muchas veces llegan a los planos espirituales renegando, pidiendo derechos, exigiendo cosas que en la tierra tenían y allá no. Entonces, por supuesto que esto es un motivo de sufrimiento para estos espíritus. Ver que muchas veces esas personas que ellos trataron tan mal en la espiritualidad están por encima de ellos, y no porque sea una competencia, sino que estos espíritus son superiores porque aman más. Entonces, de repente, el siervo viene a ayudar al amo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el amo se siente ofendido porque el siervo viene a ayudarlo. Si en la tierra era inferior a mí, si él era un empleado mío, si yo lo humillaba muchas veces, que era un don nadie, ¿cómo es posible que en la espiritualidad, aquí en este otro mundo, sea mayor que yo, tenga más luz que yo?
¿Cómo es posible eso? Eso hace sufrir y es solamente un ejemplo, ¿no? De lo que sucede en el otro plano de la vida y que tenemos que estar pendientes porque cada uno de nosotros va a rendir cuenta de las cosas buenas o malas que ha hecho, ¿no? Entonces, aquí ponemos un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención y que lo ponemos para resumir esto que están diciendo aquí es un ejemplo encarnado, ¿no? Esta es la idea de una película que se llama Django desencadenado, que es una película de Hollywood que ganó muchos Oscars. De hecho, este que está aquí es Jimmy Foxx, que tiene un Oscar, este es Christian Bale, que tiene un Oscar, este es Samuel Jackson, que tiene un Oscar, y este es Leonardo DiCaprio, que está de espalda, también tiene Oscar. Entonces, lo interesante de esta película es que Samuel Jackson aquí es un negro, pero es un capataz de estas haciendas esclavistas de los blancos, ¿no? Entonces, él ve que llega esta persona en un caballo, que es un negro también, montando un caballo. Entonces, él le dice a Leonardo DiCaprio en esta escena, él le dice, ¿ha visto, amo? Ese negro tiene un caballo, como que si él no fuese negro, ¿no? Entonces, DiCaprio le dice, ¿y tú quieres un caballo, Stephen? Se llama Stephen en esa película, ¿no? Entonces él le contesta, ¿para qué? Y dice una grosería, ¿no? ¿Para qué quiero yo un caballo? Lo que quiero es que él no lo tenga. Entonces, lo que a él le daba, le molestaba, es que ese negro estuviese montado a caballo, pues. Y él no quería un caballo para él. Él lo que quería era que el otro no tuviese un caballo. Entonces, fíjense cómo estos ejemplos que se ven aquí en esta película, pues, y es un ejemplo de muchos en la vida encarnada, pues esto se extrapola al mundo espiritual y tiene unas connotaciones que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las cosas que nosotros estamos deseando en el mundo, en los planos físicos, porque no todo está en lo físico y volvemos a las palabras de Jesús, ¿no? No amontoné riqueza en la tierra donde la polilla lo corroe y donde los ladrones quieren llegar, ¿no? Cultiva todas estas situaciones espirituales que a fin de cuentas es lo que nos vamos a llegar, lo que nos vamos a llevar y lo que va de algún modo garantizar estos goces futuros, ¿no? Porque a fin de cuentas, los castigos y las penas eternas no existen. Lo que existe son nuestras conductas y nuestras situaciones que tenemos que de algún modo reformar, ¿no? Entonces, en la pregunta 971, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿no? ¿Es siempre buena la influencia que ejercen unos espíritus en otros? Es decir, estando en los planos espirituales, no tenemos cuerpo ninguno, estamos en la erraticidad. ¿Algún espíritu puede influenciar en mí estando yo como espíritu? Y contestan el mundo espiritual. Buena, siempre de parte de los espíritus buenos, claro está. Pero los espíritus perversos procuran desviar del camino del bien y del arrepentimiento a los que se creen susceptibles de dejarse arrastrar y que muchas veces arrastraron al mal durante la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay espíritus perversos que están desviados, pues, y que de algún modo todavía no han o no hemos comprendido ciertas cosas, incluso los planos espirituales, ¿no? Entonces, como nos dejamos arrastrar muchas veces por nuestras malas tendencias durante la vida, en los planos espirituales, pues también funciona lo mismo, ¿no? Entonces, esta influencia de los espíritus es así, siempre va a ser buena de parte de los buenos espíritus. Es decir, si yo como espíritu en la erraticidad tengo deseos de cambiar y hago una oración a Dios y me comprometo a trabajar en lo bueno, pues voy a tener la influencia de los buenos espíritus que me van a ayudar. Pero también van a haber espíritus, como todo aquí, que procuran desviarnos de ese camino. ¿Por qué? Porque ven nuestras tendencias, ¿no? Lo que nosotros deseamos y que no tenemos muchas veces por no tener esos cuerpos físicos, ¿no? Entonces, hay una subpregunta y dice, de modo que la muerte no nos libra de la tentación. Es decir, está diciendo, mira, ya estamos muertos. Vamos a seguir teniendo tentaciones. Y contestan los espíritus, no, pero la acción de los espíritus malos es mucho menor sobre otros espíritus que sobre los hombres, porque no tienen por auxiliares las pasiones materiales. ¿Qué está queriendo decir eso? Que si yo estoy en el plano espiritual y estoy muchas veces claro de muchas cosas, pues
esa influencia de esos malos espíritus debería, en comillas, ser menos porque no hay algo con lo físico, con los planos físicos, con que me vaya a tentar mucho. Pero entonces nos pone la salvedad. No sucede lo mismo con los espíritus encarnados, donde estos malos espíritus sí pueden llegar e influir en ellos, sobre todo si no tienen una buena protección, una buena conducta, donde llegan estas entidades que no tienen cuerpo físico y que quieren saciar esas tentaciones. Entonces, si yo soy un espíritu sensualista, yo voy a estar donde están los bares, donde están las fiestas, porque yo como espíritu quiero tener esas sensaciones y me voy a aprovechar de estos espíritus encarnados para estar con ellos, influenciándolos y que ellos vayan todo el tiempo a este sitio, ¿no? Entonces, si una persona que me gusta el licor, yo voy a estar influenciando a este espíritu encarnado a que vaya al bar, a que vaya a tomar, a que vaya a la barra, a que los fondos que tiene para su familia los destine el licor, porque voy a ser influenciado por todo esto, ¿no? Por eso es que dice, ojo, aún de espíritu a espíritu es más difícil, pero de espíritu encarnado es más difícil, es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan influenciar toda esta parte de las tentaciones materiales. Entonces, de ahí esta propia pregunta nos manda a 996, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero básicamente, este 996 pregunta esto: puesto que los espíritus ven el mal que les sobreviene de sus imperfecciones, ¿a qué se debe que los haya que agravan su posición y prolongan su estado de inferioridad, haciendo el mal como espíritus, desviando a los hombres del buen camino? ¿Qué está queriendo decir eso? Si ya esos espíritus están en la erraticidad, si no tienen cuerpo y saben que hacer el mal es malo, ¿por qué continúan haciendo el mal? ¿Intuyen a los hombres de buen camino o tratan de desviar a las personas de buen camino? Contesta el mundo espiritual. Los que actúan así son aquellos cuyo arrepentimiento es tardío. El espíritu que se arrepiente puede enseguida dejarse arrastrar de nuevo al camino del mal por otros espíritus más atrasados aún. ¿Qué está queriendo decir eso? Que nosotros, como decía Jesús, siempre recomendaba el orar y vigilar, ¿no? Y lo está recomendando un espíritu superior. ¿Por qué? Porque nosotros todavía necesitamos esa guía, necesitamos centrarnos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente. Hay espíritus que están en la erraticidad y que se complacen con hacer que nosotros nos desviemos. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué actúa allí? Bueno, si el espíritu quiere de verdad arrepentirse, quiere trabajar en el bien, va a ser así, sea en lo espiritual o sea en lo encarnado, pero tiene que tener presente que nadie está exento. Entonces, puede ser que nosotros seamos mal influenciados por un espíritu que quiere de algún modo acercar a nosotros para eso, pero ese espíritu que se acerca muchas veces viene atraído por lo que ven en nosotros que todavía no hemos mejorado. Entonces ellos de algún modo, como están en la espiritualidad, detectan nuestras fallas y por allí tratan de afianzarse en esa debilidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta es interesante, y la respuesta de Kardec es bastante incisiva y los espíritus y va una con la otra. Fíjese que la 971 nos manda a la 996 y la 996 nos dice que volvamos a la 971 porque van concatenadas, ¿no? Entonces, nos dice, ojo, el espíritu que se arrepiente puede enseguida dejarse arrastrar de nuevo al camino del mal por otros espíritus más atrasados aún. Entonces, pendiente porque es lo que dice por ahí, todo es intención pero también acción. Entonces, si yo me arrepiento, está bien, pues, es bueno arrepentirse, pero eso tiene que estar de la mano de una acción que vaya en consonancia con ese arrepentimiento, es decir, que de verdad se traduzca en obras, pues. Entonces, si yo me arrepiento, pero al rato lo estoy haciendo, es porque de algún modo no me arrepentí sinceramente o no estoy haciendo el esfuerzo por realmente cambiar. Entonces, crudamente, ¿usted quiere cambiar? Bueno, tiene que sobreponerse a las cosas que lo van a distraer para que usted no cambie. ¿Por qué? Porque ninguno está exento de la ley y todos, como vimos anteriormente, todos estamos influenciados por todo. Claro, a medida que nosotros vamos haciendo el esfuerzo por cambiar y es genuino, pues esta influencia de estos espíritus es retirada y vienen otros espíritus porque a fin de cuentas, semejante se trae el semejante, ¿no? Vienen espíritus que nos ayudan y nos socorren a que nosotros, pues, este cambio sea realmente
genuino, ¿no? En la 972 sigue el maestro Kardec interrogando, ¿no? ¿Cómo hacen los espíritus malos para atentar a los otros no teniendo el auxilio de las pasiones? Es decir, si yo estoy en los planos espirituales, ¿por qué un espíritu me puede tentar a mí como espíritu si en teoría en los planos espirituales ya las pasiones de los cuerpos físicos ha disminuido? Contesta el mundo espiritual. Si estas no existen materialmente, existen en el pensamiento de los espíritus atrasados. Entonces, volvemos otra vez a lo importante del pensamiento, ¿no? Porque allí están todas nuestras acciones y todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces te dice, si somos espíritus y en teoría no hay pasiones, pues si te vienen a influenciar y tú caes, es porque en pensamiento tú estás sintonizando con esas pasiones, ¿no? Por eso es que dice, los malos fomentan esos pensamientos, arrastrando a sus víctimas a los lugares donde se le presenta el espectáculo de esas pasiones y de todo lo que puede excitarlas. ¿Qué está queriendo decir? Y vamos a hacerlo coloquialmente. Está un espíritu conmigo y dice, oye, vale, ¿te acuerdas cuando íbamos a esa fiesta que estábamos en el plano físico y ves a Rovira todo lo que nosotros disfrutábamos ahí, no sé qué más? Entonces, ¿qué hace? Poco a poco te arrastra y te lleva a los círculos donde están esas pasiones que pueden excitarla. Por eso es que dice, arrastrando a las víctimas a los lugares donde se le presenta el espectáculo de esas pasiones y de todo lo que puede excitarla. Entonces, lo van influenciando para que de algún modo frecuencien esos sitios. Vamos a suponer que es un plano encarnado. Y entonces imagínense, por eso es que es lo importante de vigilar no solamente nuestros pensamientos, sino incluso los sitios a donde vamos, porque nos atraemos a esta cantidad de espíritus. Entonces, si a mí lo que me gusta es estar todo el tiempo en una fiesta, consumiendo licor, consumiendo droga, pues estos espíritus que están en la erraticidad, que no se han desmaterializado, pues van a estar con nosotros y van a fomentar que nosotros satisfazcamos esas pasiones, porque satisfaciendo las pasiones nosotros como encarnados, también los satisfacemos a ellos en sus cosas inferiores porque no están encarnados. Por eso es que dice, ¿cómo hacen los espíritus malos para tener a los otros no teniendo el auxilio de las pasiones? Pero es que las pasiones radican en la mente. Por eso es que ellos se aprovechan de todo este campo mental de nosotros para excitarnos todas estas cosas. Y hay una subpregunta. ¿Pero de qué sirven semejantes pasiones si no tienen objeto real? Contesta el mundo espiritual. Es precisamente para su suplicio. El avaro ve el oro que no puede poseer. El licencioso, orgías en la que no puede tomar parte. Y el orgulloso, honores que codiciaba y no puede disfrutar. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cómo sufren estos espíritus en esos planos espirituales si en teoría no tienen un objeto real en que afincarse? Y dice, bueno, precisamente en el suplicio de que no los tiene. Entonces, el avaro, ¿qué hace? Pues recordar cuando estaba encarnado y era una persona importante, ¿no? Entonces, él va a ir a los sitios donde le recuerden estas cosas, ¿no? Donde él era importante y va a sufrir mucho porque ve que su familia está despilfarrando el dinero, o ve que sus enemigos tienen su dinero, o ve que ya no tiene que el dinero que él tanto tenía y que muchas veces no fue honesto o no lo adquirió honestamente, está siendo utilizado para estas cosas. Esto, por supuesto, hace sufrir a ese espíritu y es un suplicio. Entonces, los espíritus sensualistas, en las orgías en las que ya no puede tomar parte porque no tiene ese cuerpo físico. Entonces va y frecuencia esos sitios y sufre y hace sufrir a los demás porque quiere participar en eso. Y así el orgulloso en los honores que codiciaba. Imagínense un político de esto famoso, un militar, una persona que durante la vida física solamente se le rindieron honores y era una persona importante. Y resulta que cuando llega al mundo espiritual todo eso se acaba y es un espíritu más y está sufriendo. Entonces, eso le genera ese sufrimiento porque ya no es importante, ¿no? Y de allí precisamente viene la justicia y la benevolencia de la reencarnación, ¿no? Cuando el espiritual dice y Dios determina, mira, vas a ir al mundo otra vez, pero vas a tener una madre nueva, un padre nuevo, no te vas a olvidar o no vas a recordar todas las cosas que hiciste, que muchas veces fueron desastrosas en tu encarnación anterior, porque vas a tener una nueva oportunidad de progresar y de servir, como vimos anteriormente. Y en eso estamos nosotros ahorita.
en esa oportunidad y la reflexión es para que la aprovechemos, ¿no? Y la pregunta 973, que es la última de esta segunda parte que vamos a analizar hoy, dice, ¿cuáles son los mayores sufrimientos que pueden experimentar los malos espíritus? Entonces contesta el mundo espiritual. No hay descripción posible de los tormentos morales con que son castigados ciertos crímenes. El mismo que los experimenta tendría trabajo en daros una idea de ellos, pero el más horrible, indudablemente, es la creación de estar eternamente condenado. Entonces, ¿por qué el mundo espiritual dirá esto? Pues que una de las cosas que ellos ven que es más sufrimiento es precisamente esa creencia de estar eternamente condenado. Bueno, esto pasa por vamos a decir, por no tener este conocimiento y esta fe en la vida futura de los espíritus que están encarnados en esta etapa evolutiva del planeta. No importa de qué religión sea o de qué corriente de pensamiento filosófica, pero cuando el espíritu no tiene esa creencia en la vida más allá, en las virtudes, pues cuando desencarna, cree estar eternamente condenado, porque es como el que sufre, el que está en un calabozo y no entiende muchas de las cosas que le está pasando. Y por eso es que es importante leer todas estas obras complementarias, ¿no? Cuando estos espíritus están en los planos inferiores y están totalmente neutros. Mire, ahorita viene la película Los Mensajeros, que ya le estrenaron en Brasil. Ojalá que pueda abarcar todo lo que dice ese libro, que es genial y que nosotros recomendamos mucho que lo lean, ¿no? El libro que viene inmediatamente de la película Nuestro Hogar, el que continúa, ¿no? Y allí en las cámaras de rectificación nos describen que hay espíritus que están como viviendo unas pesadillas de las cosas que cometieron cuando estaban encarnados y que están casi en estado de suspensión momentánea, por llamarlo de algún modo. Ellos están negados a aceptar en su libre albedrío que continúan vivos y no quieren asumir la responsabilidad de sus actos. Muchos dicen, como hablábamos anteriormente, que los engañaron, otros creen que están condenados eternamente porque ven esos suplicios que están sufriendo y no tuvieron ese tipo de contacto con ningún tipo de espiritualidad, no importa qué corriente de pensamiento sea. Entonces, no buscan ni siquiera a Dios, buscan esa reforma, o sea, son situaciones que en el plano mental de cada quien, cada espíritu sufre, ¿no? Entonces, fíjense como los propios espíritus que están contestando esta pregunta dicen que no hay descripción posible de los tormentos morales con que son castigados. Y esta palabra castigo es lo que ellos mismos decían anteriormente, porque no hay otras palabras como definirlo. Pero lo que nos dice es que no hay descripción de los tormentos con que nosotros o a la cual nosotros nos enfrentamos por los crímenes que nosotros cometimos, ¿no? Entonces, esto va a una cantidad de cosas y no es por juzgar a nadie, pero cuando las madres tienen o abortan, por ejemplo, porque como dice como dicen muy de moda ahorita, ¿no? Con toda esta, todo este modernismo mal llevado, y dice, no, yo estaba en estado, pero me lo quité, y me lo quité es como que me quité un pantalón, me quité una camisa, y no saben las consecuencias que esto acarrea para el espíritu por este desconocimiento, ¿no? Y así una cantidad de cosas. Los padres que dicen, tengo 20 hijos, pero a ninguno vio, simplemente dijo porque los engendró, por un ejemplo, pero nunca los vio. Todas estas cosas, por poner un ejemplo, son crímenes a nosotros mismos, que el espíritu luego entiende y tiene que aprender a valorar ciertas cosas. Por eso es que dice que no tenemos ni idea de los tormentos morales, que es lo que nosotros nos llevamos, ¿no? Y luego viene esa creencia de estar eternamente condenado, cuando lo que no se nos explica es que Dios es un Padre amoroso, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y precisamente por eso funciona la reencarnación, pero que tenemos que hacer el mérito, porque todo es con mérito, y tenemos que hacer el mérito de cambiar y de progresar, ¿no? Y que todas estas cosas que nos pasan en estos planos espirituales es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos realmente quiénes somos y que debemos cambiar estas actitudes, ¿no? Entonces, Kardec, esta pregunta la desglosa, ¿no? Y dice, el hombre se forma según el estado de su inteligencia, una idea más o menos elevada de las penas y goces del alma después de la muerte. Mientras más se desarrolla, más se depura y se desmaterializa aquella idea. Comprende las cosas desde un punto de vista más racional
y cesa de tomar literalmente, no veo aquí, no me deja ver la pantalla, deja de tomar literalmente las imágenes del lenguaje figurado. Eso lo vimos anteriormente, ¿no? A medida que el hombre es más inteligente y empieza a ver hacia adentro, incluso en esta encarnación empezamos a preguntar, ¿no? ¿Será que la vida es solamente esto que yo estoy viendo? Es lo que los filósofos han hecho desde tiempos inmemoriales. ¿Será que esto solamente? Y en estos tiempos modernos, ¿será que Dios lo que quiere es que yo trabaje de lunes a viernes para tomar sábado y domingo y vuelva a trabajar de lunes a viernes? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Será que alguien que fue tan malo que hizo sufrir a tanta gente, luego se muere y ya todo llegó hasta allí? ¿Qué sentido tiene ser bueno entonces? Entonces, cuando el espíritu empieza a razonar y empieza a aceptarlo, porque lamentablemente muchos de los espíritus encarnados tienen estos pensamientos, pero los bloquean porque les da miedo enfrentarse a su propia conciencia, ¿no? Entonces dice, por eso es que dice, mientras más se desarrolla, más se depura y desmaterializa aquella idea. ¿Por qué? Porque comprendemos más las cosas desde un punto de vista racional, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay tantos avances tecnológicos, que el telescopio James Webb contabiliza 200.000 millones de galaxias, donde en una sola galaxia, como nosotros, hay miles de millones de planetas. Entonces dice, ¿en qué quiere Dios de mí? ¿En dónde estoy en todo esto? Cuando el ser humano empieza a tener todos estos pensamientos, pues va de algún modo entendiendo más el significado de la vida, ¿no? Y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Kardec sigue glosando. La razón más esclarecida, enseñándonos que el alma es un ser todo espiritual, nos dice por lo mismo que no puede ser afectada por las impresiones que solo en la materia obran, pero no se sigue de eso que esté exenta de sufrimientos, ni que no reciba castigo por sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Y siempre con los espíritus superiores, ellos entienden mucho las cosas, ¿no? Pero para los espíritus menos elevados, estas impresiones de la materia obran en él, como ya vimos anteriormente, todos estos tormentos y todas estas cosas que ellos quieren tener y que no pueden tener, ¿no? Entonces dice que no están exentos de sufrimiento, ni que no reciban castigo por su falta, y ya lo vimos en la 237, ¿no? Entonces, sigue el mundo espiritual. Las comunicaciones espíritas producen el resultado de mostrarnos el estado futuro del alma, no como una teoría, sino como una realidad. Esto es importantísimo porque los propios espíritus dijeron que ellos no habían podido decir todo en el libro de los espíritus y que iban a venir complementos y que van a seguir llegando complementos. Pues de esta obra complementaria, vemos todo lo que ha llegado después y como nos han explicado más o menos con lo que a esos espíritus se les ha permitido, porque no se les ha permitido todo. Y es que no se les puede permitir todo, porque ahí en los mensajeros dice que en esos planos espirituales hay árboles que emiten sonido y que emiten vibraciones como de música. Y muchas personas creen que esto es mentira, les resulta fantasioso. Entonces, ¿cómo hace la espiritualidad para decirnos otras cosas que funcionan en el estado de erraticidad si nosotros mismos estamos bloqueados a estos nuevos conocimientos? Por eso es que aquí lo están recalcando, ¿no? Y continúa que estas comunicaciones espíritas producen el resultado de mostrar el estado futuro del alma, no como una teoría, sino como una realidad. Pues yo los invito a que leamos todas estas obras complementarias porque todo lo que se describe allí, los propios espíritus contando, y no son comunicaciones mediúnicas que vemos en los centros espíritas, que también vale cuando llegan estos espíritus que lamentablemente se han suicidado, estos espíritus que están sufriendo, y vemos cómo es su relación en estado de erraticidad, ¿no? Cómo están ellos en espíritu, sino por estas comunicaciones de estos medios, donde estos espíritus cuentan y explican más o menos cómo llegaron a esos planos que están y cómo fue ese proceso. Eso es para provecho de nosotros mismos, ¿no? Y sigue Kardec, ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba. Es así, o sea, estos espíritus cuentan cómo fueron sus peripecias y cuál ha sido su experiencia que los ha llevado a ser lo que son en ese momento, ¿no? Y continúa, pero nos las muestran al mismo tiempo como consecuencias perfectamente lógicas de la vida terrestre. Y aunque desprovistos del aparato fantástico creado por la imaginación de los hombres, no son menos penosas para los que hicieron mal uso de las facultades.
La diversidad de esas consecuencias es infinita, pero en tesis general puede decirse, cada uno es castigado por donde ha pecado, ¿no? Entonces vemos cómo el propio Kardec lo sintoniza de ese modo, ¿no? Y básicamente el viejo axioma, el que la hace, la paga. Por eso es que, y no la paga porque Dios te esté castigando. Es tu propia consecuencia de tu libre albedrío mal utilizado y tu conciencia, porque en algún momento vamos a despertar a esa realidad y sea en esta encarnación, en la próxima encarnación, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta de todas las cantidades de cosas que hemos hecho, ¿no? Y que debemos mejorar. ¿Por qué? Porque, y ya Jesús lo decía, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán saciados, ¿no? Entonces nosotros queremos vivir en un mundo de justicia, tenemos que empezar a ser justos, ¿no? Entonces, cuando nos dice, y el propio Cardel lo dice, cada uno es castigado por donde ha pecado. Pues así, nosotros muchas veces nos acarreamos en nuestros expedientes cosas por el mal uso del libre albedrío. Entonces, ojo con lo que hagamos en esta encarnación, ahorita que estamos conscientes de las cosas, porque es lo que nos vamos a llevar a la otra etapa de la vida, ¿no? Entonces, si yo soy un funcionario público, ojo con el dinero público que estoy manejando, porque eso me va a pesar en mi contabilidad espiritual, porque así es, y la semana que viene vamos a ver un poco esa comunicación mediúnica que sale en el libro La Justicia Divina, el cielo y el infierno, del Código Penal de la Vida Futura, ¿no? Cómo los espíritus más o menos sintetizan estas cosas, ¿no? Entonces, continúa diciendo, ¿no? Así es que unos lo son por la vista incesante del mal. Ya, vamos a ver. Las conversaciones, ok. Eh, ok. Bueno, es que aquí, no, aquí casi no me deja leer, pero más o menos esto termina así, nos dice que así son, que lo son por la vista incesante del mal, que han hecho, otros por los disgustos, el miedo, la vergüenza, la duda, el aislamiento, las tinieblas, la separación de los seres queridos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que hay una infinidad de situaciones que nos van a hacer encontrarnos con nuestra propia conciencia, pues, y es con lo que el propio Kardec termina, ¿no? Entonces nos dicen que bueno, que son tan variadas, pues, incluso hasta la vergüenza, pues, la duda. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo esto porque es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las horas complementarias, pues, nada más la serie La vida en el mundo espiritual de André Luis, pues, psicografiada por Chico Xavier, donde tenemos, bueno, Nuestro Hogar, que es el primer libro que se hizo la película, Los Mensajeros, que es la segunda película que se estrenó en estos días en Brasil y que está ahorita en los cines, que recomendamos que se lean, que si tienen la oportunidad, lean este libro en el sitio web de Mensajes Fraternal, está para descargar gratuitamente, porque desglosa y pone de manifiesto tantas cosas que los espíritus están diciendo aquí, pero que ahí se ve de manera más explícita, ¿no? Luego, bueno, están los misioneros, obreros de la vida eterna, o sea, todos estos libros, todas estas obras complementarias, que hay muchísimas, no hacen más que explicarnos cómo es ese estado de erraticidad en el espíritu y son, como lo dice aquí, infinitos. Cada espíritu pasa por la prueba de su propia conciencia, ¿no? De todas las cosas buenas o malas que ha hecho. Y hay espíritus que son dichosos, tienen una felicidad que ellos no hayan cómo transportarla, cómo explicarla, porque fueron espíritus que a fin de cuentas fueron buenos, fueron personas que fueron buenas, se dedicaron a cultivar sus pensamientos, sus obras, sus buenas acciones, pero de manera genuina, ¿no? Y que muchas veces pasaron inadvertidos a los ojos del mundo, ¿no? Pero que llegan al mundo espiritual con toda esa riqueza espiritual precisamente que han cultivado y que también nos los explican, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados que esta justicia de estos penas y goces futuros siempre nos está pechando, ¿no? Pero nos está pechando porque nosotros actuamos de mal manera, pero la ley es justa, es neutra y Dios es así. Y cuando nosotros somos buenos, Dios nos premia y es lo que Jesús quería decir con las parábolas de los talentos. Si usted fue buen administrador, Dios va a poner en sus manos más, porque usted es un hijo bueno, un hijo que está dando fruto, un hijo que está haciendo lo que Él quiere que se haga con sus hermanos, ¿no? Entonces, tengamos esto como reflexión y terminamos con este punto que ya lo vimos anteriormente, que es la pregunta 558, ¿no? En el capítulo Ocupaciones y Misiones de los Espíritus.
Y Kardec pregunta, ¿los espíritus tienen algo más que hacer que mejorarse personalmente? Sí, ellos están diciendo, ya están dando por sentado que toda misión de los espíritus en erraticidad es mejorarse personalmente. Eso lo dan por sentado. Y los espíritus contestan, aparte de mejorarnos, bueno, concurren a la armonía del universo, ejecutando la voluntad de Dios, cuyos ministros son. Y sigue la respuesta, ¿no? Pero nunca perdamos esto de vista, ¿no? Nosotros, esto de las penas y los goces futuros, está hecho, está elaborado para que nosotros evolucionemos como espíritus. Y nosotros estamos llamados a grandes cosas en toda esta armonía del universo, ejecutando la voluntad como hijos de Dios, cuyos ministros somos, pero tenemos que empezar a creérnosla, ¿no? Y ese trabajo es por mérito y empieza aquí desde ahora. No que me acosté y mañana me levanté como un espíritu superior y empecé a trabajar. Ese es un trabajo gradual de cada uno de nosotros que va a ir poco a poco cultivándose hasta que, bueno, logremos todo el despertar que cada uno de nosotros deseamos y que tarde o temprano vamos a lograr. Bueno, queridos amigos, esta es la segunda parte de este capítulo. La semana que viene sí lo vamos a terminar. Vamos a continuar nosotros, como le decíamos al principio de la clase, los hermanos Juan Félix Algarín y José Vázquez están en Puerto Rico, están trabajando y bueno, tomamos la clase de hoy en sustitución de ellos, ¿no? Estamos conscientes que no vamos a tener el mismo calibre de ellos, pero bueno, esperemos que haya sido entendible y que nos haya nutrido a todos, ¿no? Entonces, bueno, le damos saludos a los hermanos, a los amigos que nos siguieron en esta transmisión en vivo, a los que nos verán posteriormente en nuestro canal de YouTube. Y bueno, los invito a que cerremos pues, con una pequeña oración, dándole gracias primeramente a Dios, a nuestro Maestro Jesús y a la Comuna Espiritual Superior por esta compañía, por habernos dejado estar aquí en familia, reunidos, trabajando precisamente por nuestro progreso y por nuestra evolución. Y que esperemos que, como dicen los espíritus, que esto sea para servir, ¿no? No solamente para nosotros, sino para todo ese prójimo que se cruce en nuestro camino. Pedimos por las personas que están en los hospitales, que están en las cárceles, por los padres que están desempleados, por las personas que están pasando situaciones emotivas, situaciones mentales que no ven una solución de sus problemas, para que sean irradiados por este mundo espiritual superior y todas estas pruebas que están llevando tengan ellos la fe de que saldrán de allí y que será siempre mejor para todos nosotros, porque como dijeron los espíritus, Dios es un Padre amoroso y quiere siempre lo mejor para nosotros. Que la paz reine en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, y que Dios nos dé toda la salud y la voluntad para que estemos la semana que viene otra vez estudiando y tratando de aprender un poquito cada día más. Para todas las personas que nos siguieron, gracias y que tengan una feliz noche y una bendecida semana. Saludos a todos y nos reencontramos la próxima semana si Dios quiere.